le agrego menos. Bueno, ahí estamos grabando ya, así que todo lo que digan va a quedar, puede ser tomado en su contra, como dicen en la justicia, ¿no? Así que cuidado con lo que dice. Cuidado con lo que dicen. Y las marcas, sobre todo las marcas, ¿no? Claro, Hay que hacer chivo, las marcas. no hay que hacer Bueno, chivos ya, de ya ninguna está. publicidad. Como no me pagan, yo no hablo más de marcas. Bien, bueno, bienvenidas nuevamente. Un gusto poder estar con ustedes. Nos quedaba, si les parece, antes de arrancar de lleno con todos los temas, nos quedaron algunas personas que no se pudieron presentar el otro día. Me gustaría que podamos hacer la ronda completa de presentación. Yo tengo aquí anotados quienes se han presentado y por ahí ustedes mismos me van a ayudar a presentarse aquellos que no tuvieron posibilidad de hacerlo el martes pasado. Bueno, ahí Clelia levanta la mano. Si querés Buenas presentarte, tardes. buenas. Decinos de dónde sos, si tenés ganas de compartir Yo soy nacida en Buenos Aires, pero residente en Mar del Plata de hace más de 30 años. Ah, mira qué lindo. Eh, Así que estoy acá en los lugares fríos de la provincia. Siempre me interesó el tema de manipulación de alimentos. Hice este curso hace unos años atrás, pero no lo pude hacer bien. O sea, tuve muchas faltas porque tuve entonces, por eso este año decidí hacerlo de vuelta. Espero, si Dios quiere, no tener contratiempo y poder hacerlo completo. La verdad que ya en su momento me gustó mucho, me interesó mucho, me resultó muy interesante, muy educativo, muy instructivo y además que me da la sensación, bueno, yo soy docente y a mí me da la sensación de que cuando uno aprende este tipo de cosas que se pueden aplicar, que son tan importantes para la salud de nosotros, está bueno replicarlo, comentarlo, contarlo, difundirlo a mucha gente que no tiene el tiempo o la voluntad o la intención de hacer un curso, pero que también le llegue el conocimiento, por lo menos indispensable, ¿no? Así que muy interesada por este curso, la verdad. Bueno, gracias, Clelia. Tal cual. Yo digo, a veces cuando las cosas y estos cursos que tienen obligatoriedad para que lo hagan la gente que manipula en términos laborales, cuando son cosas obligatorias siempre ahí medio que chillamos porque estamos obligados a hacer algo y pareciera que es algo que no sabemos y tenemos que hacer. Yo lo noto en los talleres que damos por fuera de talleres que están vinculados a la certificación para acceder a un trabajo, porque a veces para acceder a un trabajo, y nos pasa, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, todas las personas, que la mayoría son, casi diría, 100% mujeres, se inscriben para acreditarse como auxiliares de escuelas, como cocineras de una escuela, ¿no? De una institución educativa a nivel provincia de Buenos Aires. Y eso requiere, este curso para ese sector otorga 5 puntos. Para los que son docentes saben que 5 puntos en el sistema educativo provincial es mucho, mucho puntaje. Para quienes ya hayan hecho otros cursos, este curso otorga 2 puntos, con lo cual es muy demandado. Hay muchas instituciones que lo dictan y a veces no dan abasto en la cantidad de cursos que hay que dar porque hay mucha cantidad de personas y en agosto comienza la inscripción en el sistema provincial. Así que en esta etapa, yo anoche terminé uno que estoy dando acá en un barrio en La Plata y la mayoría eran todas mujeres que estaban haciéndolo para tener el carnet para inscribirse en agosto, para acceder a un cargo en el sistema educativo. Y después el ámbito institucional, los hospitales, los geriátricos, todos aquellos lugares donde la gente necesita tener mínimamente algún conocimiento básico. Y ayer en el discurso de anoche yo escuchaba los comentarios de las mujeres que estaban así, que muchas trabajan cuidando personas con discapacidad o con personas con problemas de salud que tienen que tener un acompañante. En otros casos habían trabajado en el ámbito educativo, pero ahora que tienen que volver a ingresar, entonces tienen que hacer este curso. Todas compartían su experiencia, ¿no? De lo que estamos hablando, todos ya lo sabemos. Todos los que estamos acá sabemos manipular alimentos. El tema de este taller, lo que importa es, por lo menos para nosotros, como desde el punto de vista, sobre todo didáctico e inclusive pedagógico, es que podamos ver algo más allá de lo que se ve en los cursos formales, que es una carga mínima de 7 horas. 7 horas realmente no alcanza para ver el todo. Tampoco es que vamos a aprender algo nuevo, vamos a actualizar lo que ya sabemos, vamos a fortalecer aquellas cosas que hemos visto y se va modificando el código alimentario, van apareciendo cosas nuevas, que es importante tenerlas en claro para poder, bueno, trabajar y evitar cosas que van ocurriendo más allá de nuestra voluntad. No es solamente la intención de hacer un problema de salud, pero ocurre problema de salud. De hecho, después que nos terminemos de presentar, hoy vamos a abordar el tema
triquinosis, porque esta semana en particular, del lunes al viernes, es una semana en la provincia de Buenos Aires de difusión de todos los temas vinculados a la prevención de triquinosis como una enfermedad transmitida por alimentos de origen animal. Y eso se dispuso en el año 2022 a nivel provincial para que toda la semana hay actividades en todos los niveles, educativo, productivo, en todos los ámbitos que la provincia puede llegar a través de distintos espacios, y los que son docentes, que están vinculados al tema agropecuario. Hay cerca de 80 escuelas agropecuarias en la provincia, hay 35 centros de formación profesional, otros centros de formación laboral, centros de educación alternancia en el ámbito rural, un montón de espacios donde la educación es un eje central, y difundir estos temas que a veces pareciera que no va a pasar nada, pero sigue pasando y va a seguir pasando porque el parásito está vamos a ver después, está en el territorio, hay hospedadores intermediarios que no se van a eliminar nunca, con lo cual el tema es evitar que el parásito llegue al cerdo y evitar, si está parasitado el cerdo, comer el cerdo. Serían como dos acciones, ¿no? Evitar que el cerdo se enferme y nosotros evitar comer el cerdo enfermo. Y después vamos a ver cómo en cada etapa vamos a trabajar. Bueno, bienvenida Clelia al taller y esperemos que sea de tu agrado. A ver, ¿quién más faltaba? Gabriel, te veo a vos ahí, creo que no te pudiste presentar todavía, si querés presentarte. Bienvenido nuevamente, Gabriel. Ahí creo que ya estás con el micrófono. Ahí le damos la palabra un ratito a María Ah, Beatriz. A ver, hola, hola. a ver. Si Gabriel se estaba intentando conectar, se le quedó congelado. A ver, María Beatriz, vos habías levantado la mano también. Si querés, mientras tanto, mientras Gabriel se reconecta, si querés presentarte. Bueno, mi nombre es María Beatriz Human. Esta es mi primer clase y mi primer año con usted. Y en realidad debo reconocer dos cosas. Una es haber vivido una gran parte de mi vida muy mal alimentada. Por esas cuestiones laborales, uno y por falta de tiempo acudió siempre a los congelados o o al microondas o a todo lo ultraprocesado, hasta que empezamos a tomar conciencia de que, bueno, las cosas no son las más fáciles, sino las que tienen que corresponder. Y me hablaron muy bien de este curso, así que en cuanto me dieron la oportunidad, eh, la tomé. Eso nada más. Bien, ¿y de dónde sos, María Beatriz? ¿De qué De lugar? Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Bien, vecina de Hurlingham, así que bienvenida a la vecindad que se acerca a la universidad. Estamos ahí irradiando cerquita, pero también estamos lejos, ¿no? Porque ahí, Estamos lejos, eh, sí, muy atrás mano. y viste, hay momentos, hay situaciones que parecen que están cerca, pero aunque estén cerca geográficamente, son lejos de vía de comunicación, por un motivo u otro. Bueno, Sí, bienvenida y gracias por participar. gracias. Eh, a ver quién más, además de Gabriel, que estaba ahí por conectarse. ¿Quién más faltaba? Angélica, si querés presentarte mientras se conecta Gabriel. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí Sí, estás. buenas tardes. Bien. Yo vivo cerca de la universidad de acá de Hurlingham. Todos mis talleres y mis cursos siempre fueron por actividades físicas. Y esta vez me interesó esto de la manipulación como para aprender más como para mi familia. Voy a ser abuela y bueno, quiero aprender cosas nuevas. Así que me interesó mucho el curso y poder hacer cosas que no sé, porque ahora todo cambió, la alimentación y todo, así que es todo nuevo para mí. Bueno, mira qué linda motivación para hacer el curso, ¿no? Un nieto en camino y cómo nos motivan algunas cuestiones para poder volcarnos nuevamente a escuchar cosas que, si bien hubo cambios, no son tan radicales. Todo cambia, como decía la canción, pero hay cosas que se actualizan más que cambiar. A veces se actualizan o encontramos cosas que no se conocían antes y ahora sí, en muchos aspectos. Y en los alimentos pasa bastante. ¿Por qué? Porque trasciende medio siglo de un hábito, y ese después de medio siglo de la investigación llegó a conclusión que tal o cual situación o tal cual elemento nos provoca algo en el cuerpo, pero lo vamos a ver después Claro, a largo plazo, nunca lo vemos en forma inmediata en claro, tal general. cual. Pero Entonces, aprender cosas nuevas, ¿no? Porque la verdad que ahora yo me espanto con las cosas que dice mi hija, que esto sí, que aquello no, que el otro no, y bueno, digo,
Yo crié dos, pero ahora no sé. Es Y, como pero para tener, muy bien, muy bien. Sí, para tener actualizándonos. De todas maneras, claro. intentaremos que podamos llegar a ese objetivo. Es la idea nuestra, siempre de este lado, compartir aquellas cosas que nosotros buscamos periódicamente, mientras transcurre de semana a semana, permanentemente. Nuestra curiosidad, para llamarlo de alguna forma, es en este tema, tanto en información, bueno, en película o en videos, como vamos a compartir con ustedes, información complementaria en la clase asincrónica, como decíamos el otro día, compartimos la película del El Patrón, la película argentina, para aquellos que la pudieron ver, los que no pudieron verla, cuando quieran en algún momento, si tienen ganas, si no tienen ganas, no la miren, porque depende de lo que cada uno busque. Son películas que demuestran esto es una situación real, ocurrió, fue un hecho real, verídico, del cual se hizo una ciencia ficción, se hizo una Y película, nunca pero está de, claro, nunca está de más aprender y seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? sin duda, bueno, bienvenida Angélica, gracias por estar allí presente, Gracias. gracias a vos. A ver, Gabriel, si podés conectarte ahora, si lograste Hola, ¿se activar. me escucha? Perfecto, Sí, 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 perfecto. sí, no, voy a apagar la cámara porque quizás fue también demasiado para... bueno, yo soy Gabriel, soy de Villa Crespo, la ciudad de Buenos Aires, y a mí algo que como se dice, a ver, siempre me llamó la atención, ¿por qué nosotros producimos para 400 millones de personas y ahí tenemos como 20 millones de personas o más que no comen un alimento por día, no llegan ni a las cuatro comidas? Es algo que realmente no, no se explica y cada vez se hace más difícil acceder a los alimentos. No, eh, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿viste? Que cada vez aumentan y además uno tiene que ir y comprar lo más barato porque cada vez alcanza menos el bolsillo para comprar un alimento de marca. Sí, bueno, Totalmente. es un disparador importante, sí, que seguramente de una forma u otra lo iremos viendo acá a medida que avancemos con cada tema. eh, y como decimos siempre, por ahí derribar algunos mitos, ¿no?, que están instalados. Si bien somos un país muy productor de alimentos, pero también hay un modelo de la economía que está apuntado a que haya exportación y que haya mercados que demanden determinados productos y bueno, el manejo de la economía no está en manos de los gobiernos que pasa Sí. socialmente por los distintos niveles, sino que se rigen por leyes de comercio internacional y de demanda, y que hay países que son abastecedores de determinada demanda, que Argentina siempre fue un abastecedor de materias primas en general. Y deberíamos por ahí dar un salto de calidad en poder agregarle valor a esa materia prima y quizá exportar alimentos ya elaborados, pero generar un mecanismo alternativo de una alimentación complementaria o diferente a la que hoy estamos teniendo. Un modelo alternativo se refiere a la forma de producir y que todos tengan acceso a alimentos, ¿no? Como bien decía Gabriel, no todo el mundo accede, inclusive por los precios, cuando uno mira por qué no podemos acceder a la carne cuando hay una cantidad de producción de carne en Argentina importante que podría satisfacer la demanda de los consumidores. Y tenemos después el resto de los productos agrícolas, tenemos récord de producción en todos los rubros. Es difícil de explicar, pero tiene una explicación. Quizá no es este el taller en particular, siempre esto lo abordamos en el taller de soberanía alimentaria, que nos permite, bueno, profundizar un poco más, pero de todas maneras lo vamos a ir tocando tangencialmente. Hoy lo vamos a ver el tema de las carnes, con el tema de la triquinosis que les proponían que podamos trabajar hoy, y vamos a ver así que Argentina para exportar carnes tiene que tener determinados estatus sanitarios, niveles sanitarios que los países compradores exigen para que no vayan carnes contaminadas a otros lugares del mundo. Y en eso también hay que hacer un trabajo que implica una responsabilidad de los productores, una responsabilidad del Estado de verificar que eso se cumpla, la trazabilidad del origen para saber de dónde viene y en qué condiciones un alimento llega a destino. El tema es complejo, pero no deja de ser un tema interesante porque es parte también de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué no accedemos a alimentos más saludables? Hay muchas alternativas que están implementándose hoy acá en Argentina, en distintos lugares, para poder generar que ese alimento llegue a la población. Y antes se producía en los lugares de cercanía donde uno vivía. Ahora los alimentos pueden venir de cualquier lugar. Inclusive ahora estamos en un contexto
económico en el cual los alimentos pueden venir y están viniendo de otros lugares del mundo más baratos que los que se producen acá. Y esos escenarios nos exceden a nosotros en lo individual como consumidores. Pero son escenarios que hay que atender y que mirar con detenimiento y ver qué se puede hacer de forma alternativa mientras eso va ocurriendo y va a seguir ocurriendo a lo largo de la historia, creo, porque han sido cíclicos los periodos. Ahora estamos frente a esa etapa de apertura en la economía en la cual todo ingresa y el productor local tiene que ver cómo hace para sostener lo que produce. Sobre todo en algunos rubros que son costosos en cuanto a al sostenimiento. Siempre planteamos este ejemplo, decíamos muy a grandes rasgos, ¿no? Para producir soja, en 6 meses después de plantar el poroto ya está la soja lista para cosechar, 6 meses en tiempo cronológico, pero para tener 1 litro de leche, 1 kilo de carne hace falta por lo menos 4 años, que hay que cuidar la vaca, alimentarla, vacunarla, mantenerla, tener un lugar, la estructura, el personal, la gente, personal de trabajo. La soja requiere mucho menos inversión en ese sentido, requiere otra inversión tecnológica, sin duda. Entonces, los que tienen un grado de economía de inversión van a invertir en lo que más rápido les rinda como resultado económico, para su ganancia, me refiero. El alimento, además de ser un alimento que nos permite vivir, se ha convertido en un elemento en un elemento de compraventa, es un elemento de transacción comercial. No es solamente el alimento que nos nutre y satisface nuestros procesos vitales, como dice el código, sino que es una mercancía. No es solamente un bien social como uno considera que es. Es un bien social porque sin alimento nos morimos, no tendríamos vida, pero también es un elemento comercial, así que es una mercancía. Después vamos a ir viendo todos los puntos que mencionaban ustedes recién respecto a las novedades, todo aquello que vemos en las etiquetas y que no sabemos ni siquiera qué es, porque son numeritos que identifican algo que el alimento tiene, que el código lo permite además, que son conservantes de distinto tipo, saborizantes, edulcorantes, colorantes, elementos químicos que hacen al alimento que no es el más natural porque son alimentos procesados, pero desde el punto de vista de la demanda, la población requiere alimentos en cantidad suficiente para poder satisfacer a todos, y no todos los alimentos pueden llegar frescos a la mesa de la población. Entonces, el mundo de la industria se fortaleció y con todas las empresas que están en el país, muchas se han unido, ustedes saben que hay empresas que se han fusionado para potenciarse, vamos a ver un poco ese tema. El otro es un tema netamente, por lo menos para nuestra visión de la realidad, es un tema netamente político, ¿no? No es económico, no es que falta alimento, hay hasta un exceso de producción, diría yo, no es cuestión de producir más solamente, sino de garantizar que haya una distribución del alimento para que todo el mundo tenga alimentos, sobre todo saludables y nutritivos. De eso vamos a hablar. Bueno, gracias, Gabriel. Me fui poco por las ramas, pero gracias nuevamente tu presencia acá en el taller de alimentos. Y a ver, ¿quién nos queda? Raúl nos queda por presentar, creo, Mónica Buera también, si quieren presentarse, que no se presentaron el otro día, estamos terminando la presentación. A ver si quieren, Mónica, si querés presentarte. Buenas tardes, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Recién me incorporo, perdón la demora, bienvenida. vengo de otro lado. No sé si me están escuchando. Perfecto, sí. Ah, sí, sí. Bueno, no me acuerdo qué tenía que decir. No, sí, el motivo, si estás acá, sin duda es que hay alguna motivación por estar en el taller y desde qué No, lugar estás participando, de qué lugar geográfico de... sí, soy de Burlingame, jubilada docente, pero sigo en actividad porque soy psicopedagoga. Eh, y la verdad ya me habían hablado de este taller, me habían dado muy buenos comentarios y siempre estaba por inscribirme. Bueno, esta vez por uno u otro motivo, bueno, llego a inscribirme. Bueno, por la clase anterior me pareció también muy interesante. Espero que, bueno, sea dentro de mis expectativas, seguramente que sí. Y el tema de yo escuchaba a los compañeros la clase pasada, y bueno, sí, la mayoría no tenemos un problema en la alimentación. Esto de las harinas es, bueno, es el denominador común, digo yo, o hay alergias, o hay celíacos, bueno, por distintas índoles, digo, y sí, es interesante, muy interesante el tema de alimentación. Yo me tengo que cuidar mucho, esto de las harinas especialmente, pero no siempre hago caso cuando estoy al límite, ¿no? De problemas digestivos.
Y eso es un círculo vicioso, digo, ¿no? Y muchas veces me hago la pregunta, ¿qué pasa con las harinas? Porque hace 30 años comíamos muchísimo y no nos hacía mal. Y bueno, y muchas veces pienso en esto, en todos los productos químicos que pueden llegar a poner en las siembras y para mejorar, digamos, los productos, ¿no? En cuanto a lo que se está sembrando y bueno, me parece que tiene que ver seguramente con esto y también un poco con la vida que estamos llevando tan acelerada, me parece que es un poco todo, pero bueno, bienvenido sea este taller, seguramente siempre suma, ¿no? A mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, esperemos que así sea. Gracias, Mónica, por estar No, a acá vos, compartiendo. gracias. Y a ver, Raúl, si estás por ahí, si nos escuchás, si tenés ganas de presentarte. Y no me acuerdo quién más ahí de los que están en pantalla. Si alguno se acuerda de no haberse presentado y quiere presentarse. Bueno, si les parece, eh, arrancamos con el taller de hoy. Con el tema de hoy en particular, decíamos que se estableció acá en la provincia de Buenos Aires por lo menos como semana de difusión de todo lo que tiene que ver con una enfermedad que transmiten los alimentos contaminados, la triquinosis como un tema central de esta semana de lunes a viernes en distintos lugares. Nosotros queremos sumarnos a esta tarea de difusión que se promueve desde la provincia de Buenos Aires para que podamos tener en este taller que está vinculado a alimentos, este día de hoy, abordar el tema triquinosis. No sé si alguno de ustedes ha tenido por lo menos conocimiento o cercanías con alguien que ha padecido la enfermedad o contacto con alguien que ha padecido en algún momento de su vida la enfermedad. No, más allá de haber escuchado, sin dudas, como historia, que sí, con el correr del tiempo fue modificándose esto que decíamos, ¿no? Y ustedes comentaban qué pasó con el tema de las enfermedades en general, que vamos conociendo cosas nuevas ahora que antes no existían. Bueno, y el caso de la triquinosis es una de ellas, por ejemplo. Históricamente es una enfermedad que existe, pero ya desde la época antes de Cristo, ¿no? Ya se conocía la enfermedad. De hecho, la enfermedad del cerdo, por las comunidades religiosas que dejaron de consumir cerdo a partir de que el cerdo representaba cierto grado de riesgo para la salud y en algunos casos morían por el consumo de cerdo. Pues esas conductas por base religiosa, por base cultural, por base de hábitos de una comunidad determinada, iban marcando un camino a partir de lo que pasaba con la vida del ser humano que comía eso. En el caso del cerdo, transmitía la triquinosis como una de las tantas enfermedades, la principal, y por ahí no sé si es la peor, pero es una de las que tiene más renombre en términos del impacto que genera en cualquier lugar, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, que es la que más conozco en ese sentido, con las situaciones que han ocurrido en algunos momentos históricos de que se haya enfermado una persona de triquinosis o más personas en una comunidad pequeña, le ha costado el cargo al intendente de ese lugar, porque la gente cuando hay un peligro latente y que ve que se enferma y tiene un problema, aunque no se muera, pero se enfermó, no debería haberse enfermado nunca, y se enfermó. Y a lo largo de la historia de mi trabajo me ha tocado ver caídas de intendentes que por caso de triquinosis perdieron la elección. Aún siendo personas muy reconocidas en su ámbito y en comunidades pequeñas es mucho más fácil reconocer al que está gobernando porque por ahí camina entre los vecinos, no es una cuestión lejana a los que vivimos en ámbitos más conglomerados, ¿no? Así que ahora vamos a ver, Ana, todos los síntomas de la enfermedad para poder ampliar. Pero hacía esta introducción porque es una enfermedad muy emblemática, se denomina una endemia, porque es una enfermedad que está en todo el territorio del país. Y ahora vamos a ver por qué. Porque es muy difícil de eliminar el agente causal, que es un parásito. Es una enfermedad de origen parasitaria para poder entrar. Después vamos a ver las imágenes de diapositivas, pero me gustaría hacer una introducción verbal. Eh, Argentina, además de tener el cerdo doméstico, de consumo humano que se produce zootécnicamente, se crían animales para el consumo humano. Además, habita en el territorio de forma silvestre el jabalí, que es una especie de primo hermano del cerdo, pero es un animal silvestre, no está bajo el dominio ni el control del ser humano, con lo cual no hay vacuna, no hay control sanitario. Y el jabalí ha tenido a lo largo de la historia y por la forma de producir que tiene nuestro país, ha sido un habitante natural de lugares
como los humedales acá en la provincia de Buenos Aires, el río San Borombón, la zona de la costa donde hay humedales, las reservas, todo lo que son las reservas de los venados ahí en General Lavalle, cerca de San Clemente, toda esa zona llena de jabalí, el Salado, toda una zona con jabalíes, y otros lugares de la provincia donde habita naturalmente de forma silvestre. Pero allá por la década del 90, cuando llegó la soja transgénica acá a Argentina, era más negocio plantar soja que criar animales. Entonces la soja fue teniendo un mayor impacto en el territorio. Se fueron implantando porotos de soja en muchos campos, hectáreas y hectáreas, donde se fue, por supuesto, pasando máquinas en la tierra, se fueron bajando alambrados, se fueron destruyendo algunos montes nativos que había, y ya las especies que habitaban de forma silvestre tuvieron que ir corriéndose, porque había un modelo productivo que era la soja. Ustedes saben que la soja, hasta en las banquinas de las rutas se implanta soja. Y en los campos grandes no hay ni siquiera alambrados, ¿no? No hay alambrado que limite la propiedad. La soja está en todos lados. Y la soja está sometida a un proceso de fumigación aérea con agentes químicos que son letales. Entonces, toda la fauna silvestre, mucha de ella fue perdiéndose. Y se ha roto lo que se acuerdan en la escuela, nos enseñaban la cadena alimentaria, que había eslabones que todos se alimentaban unos de otros y había una cadena alimentaria. Cuando se pierde un eslabón de una cadena, bueno, hay un desequilibrio ambiental y de especies. Alguna especie aumenta en cantidad y se convierte en una plaga. Hoy el jabalí es plaga en la provincia de Buenos Aires, y hace un mes atrás el Ministerio de Desarrollo Agrario, que tiene a cargo el área de fauna, por primera vez autorizó la caza de jabalí. Nunca había estado autorizado como plaga la caza de jabalí. Había caza de jabalí por cotos. Se habilita un coto, que una cosa es un coto que está delimitado en un territorio, que alguien solicita al Estado provincial habilitar un coto de caza, que es su propia propiedad, un campo, y en ese campo van quienes van a cazar el jabalí. Pero ahora ya se autorizó la caza de jabalí como una actividad para limitar la especie y que no sea una plaga. Esto recrudeció mucho con aquel tema de la pandemia que todos atravesamos. ¿Se acuerdan que no había un ser humano dando vuelta por ningún lado? Con lo cual, estos animales silvestres, como acá en la provincia de Buenos Aires, por lo menos los que más impacto tuvieron en cuanto al acercamiento hacia las comunidades habitadas por las personas y por otras crías de animales pequeños que están bajo el dominio del hombre, buscando alimentos, el puma y el jabalí se acercaban a buscar alimentos que no tenían, porque ya no había alimentos de su propio, para conseguir por propia naturaleza, porque los cultivos masivos habían eliminado posibilidad de alimentarse de lo que ellos hasta ese momento consumían. Al punto tal que en plena pandemia, un jabalí en la zona de Lincoln, en la zona oeste de la provincia, se acercó a un campo donde crían corderos, aves, y el animal buscaba comida, alimentarse, y sabía que ahí tenía alimento. Y ahí los paisanos sacaron la escopeta, pum, 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 y bajaron los pumas que andaban dando vueltas, y se hicieron un chacinado de puma, con carne cruda del puma. ¿Y qué pasó? Brote de triquinosis con puma, porque el puma es un animal hospedador del parásito Trichinella spiralis, que es el que vamos a ver en detalle. Ese parásito se descubrió acá en Argentina porque a nivel internacional no se conocía que el puma puede estar parasitado por la triquinosis. Y es una triquina especialmente de acá de la Patagonia, donde se descubrió el tema. La, la triquina, la T3, que es una triquina específicamente del puma. Bueno, el puma que estaba acá en Buenos Aires, con- eh, lo mataron, se lo comieron y las personas se enfermaron de triquinosis, por un lado. El jabalí también empezó a avanzar, y en Buenos Aires lo que no está permitido sí es la caza de jabalí con perros y apostados, se llaman, que es cuando van los perros, y sobre todo usan los perros dogo, esos perros grandes, blancos, que van en jauría, y el cazador va apostado con su arma larga, y el perro busca, busca, busca hasta que sabe que hay un jabalí dando vuelta, y él se aposta así con el arma del cazador, y bueno, es una masacre en realidad. En La Pampa está permitido,
al punto tal que en un momento dado, por un trabajo técnico que hacemos a nivel nacional, para ver si podemos lograr que Argentina sea un país libre de triquina, libre de Augeski y libre de peste porcina, que son tres enfermedades que afectan al cerdo, había que hacer un trabajo científico. Yo participé por parte de la provincia, estaba la Senaza que era nacional y estaban los organismos científicos. El objetivo fue, había una competencia de caza de jabalí, ahí con el Huidobro, cerca en el sur de La Pampa, y era una fiesta para el pueblo. Yo nunca había visto ese tipo de cosas y cuando vi casi me desmayo, era terrible. Habían salido el jueves a la noche a cazar, habían autorizado a los cazadores con perros, camionetas, y tenían que volver el domingo al mediodía a llegar con todas las piezas que habían cazado. Y ahí se hace un concurso del colmillo más largo. Van a cazar animales para competir a ver quién caza el jabalí con el colmillo más largo. Era un club de campo, como cualquier club de cualquier pueblo, pero era una fiesta donde llegaban los cazadores, nosotros teníamos que ir a tomar muestras de los animales. Esas muestras iban a estudio, muestras de amígdala, del músculo anterior, de la patita del jabalí, porque como anda mucho y camina es un músculo muy activo y al tener mucha actividad se pueden encontrar este tipo de problemas de salud. Y músculo y sacar muestras de entraña también para la triquina. Bueno, todo ese trabajo con el bisturí, con equipos y todo, con equipo técnico que íbamos a trabajar allí, todos veterinarios, tuvimos que presenciar toda la llegada de las camionetas con los perros, todos, algunos desangrados, la oreja cortada, todos desgarrados, algunos perros muertos, y obviamente las piezas de caza que era de jabalí. Eh, Ese trabajo para poder hacer a Argentina libre de una enfermedad, como fue libre de aftosa, que es un virus, acá se logró el virus de aftosa, se logró aislar y se logró vacunar las vacas, tuvimos libre de aftosa en Argentina, hasta sin vacunación en un momento dado. Pero esta enfermedad de la triquinosis no se puede lograr porque al convivir con especies silvestres que no están bajo el control sanitario de nadie, es muy difícil, no se logra obtener ese estatus sanitario que permitiría que esas carnes tengan mayor impacto en la economía mundial de poder exportar y demás. Es una enfermedad que se causa por un parásito que busca la especificidad de especie, como se dicen los especialistas, de buscar al cerdo como hospedador definitivo del parásito. Pero hay un hospedador intermediario del parásito, que son las ratas. De ahí aparece otro eslabón que tiene que ver con lo ambiental, con la forma de vida, con cómo está organizada una comunidad, la higiene, el mantenimiento. Y ahí hablamos siempre, como se acuerdan que, no sé si se lo dije la semana pasada, pero siempre intentamos en los talleres, a modo de jugar un poquito con las palabras, derribar mitos, ¿no? El mito que, en este caso, que el fuego mata todo o que la sal cura todo. Ambos dos son para repensarlo, no es tan así como se dice popularmente. Y en el caso del cerdo en particular, no es la única especie susceptible de tener triquina. Aparece el puma, como vimos recién, aparece el jabalí, aparece el caballo también. Es una especie que uno no imagina que puede tener un parásito como el del cerdo, pero el caballo también es susceptible de tener triquina. Y pensemos que el cerdo es un omnívoro, come de todo, pero el caballo es un herbívoro, no come carne, sin embargo, se enferma de triquinosis. Y ahí la respuesta desde el punto de vista científico es que un cadáver de roedor que puede estar en un pastizal, que puede estar en un silo con alimento balanceado, en un fardo, el cadáver, se comprobó científicamente que la larva de triquina en un cadáver de rata puede estar hasta un año en un cadáver al aire libre y la triquina sigue estando activa, como dicen los especialistas, en términos científicos, está activa, es decir, que está y puede volver a activarse en un organismo vivo. Esas son las condiciones que hacen que la enfermedad sea muy difícil de erradicar, que nos van quitando posibilidades de tener control, como diríamos, de un agente causal de una enfermedad. Carne de caballo en Argentina está prohibido consumir por ley. Para la República Argentina, hay una ley que establece que el caballo es un símbolo de la patria. Nació con la patria, con el gaucho, con el ejército, a caballo y demás. Entonces está prohibido consumir carne de caballo en Argentina.
pero no está prohibido para poder exportarlo, con lo cual el caballo se faena en Argentina y se exporta a Europa porque son muy demandantes de carne de caballo. Así que la actividad también se ejerce. De hecho, en los mataderos que están habilitados para exportar carne de caballo a Europa, hacen la técnica de control de triquina en el caballo, como hacen la técnica de control de triquina en el cerdo. Y en momentos a veces de consumo por necesidad, porque no hay otra opción, y el caballo en definitiva, al no ser un animal que se venda, y que se venda en una carnicería la carne de caballo, pero no deja de ser un animal que se faena igual. Y la carne se distribuye y se vende. Por ahí a veces siempre decimos cómo nos damos cuenta si es carne de caballo, y la característica muy particular de la carne de caballo es que si hacemos una milanesa con carne o compramos milanesa muy barata respecto a la carne de vaca, más o menos por los precios de carne de vaca, uno puede decir, bueno, ¿cuánto puede estar si compro milanesa hecha, cuánto puede estar? Va en un rango determinado. Ahora, cuando está por debajo del rango mínimo de la carne de vaca, y nos damos cuenta cuando lo cocinamos la milanesa porque la carne sigue estando medio colorada, medio roja, no se transforma en color marrón como la carne de vaca. La cuestión de la proteína del animal, que es distinta a la de vaca, eso lo diferencia. Desde el punto de vista del consumo, dos por tres aparecen información por ahí, ustedes han visto, de faena clandestina de caballo en algún galpón, en la periferia. Y después aparecen esas ventas de carne muy barata, no solamente milanesa, sino otras carnes, carne picada. Y la carne picada, como la enmascaran con el sulfito de sodio, que es un conservante que le devuelve el color a la carne, hay un montón de maniobras pase desapercibido ante nuestros ojos porque no nos damos cuenta de que no es carne de vaca, sino es carne de caballo. Y quizá al precio más barata, pero no deja de ser otro producto que no es el que, no, que, el que queremos nosotros. Esto a modo de historia o de anecdotario para ponernos en valor de que hay un montón de factores, ¿no? Que uno puede mirar con otro ojo el tema de por qué ocurre este tema con los alimentos. Eh, en cuanto a los animales silvestres, el jabalí, por ahí ustedes lo han visto, a lo mejor productos en escabeche, el jabalí en lugares como en Cariló, en la costa yo he visto escabeche de jabalí. En Torquín, Sierra de la Ventana, he visto productos de carne de jabalí en escabeche. De por sí no hay ninguna planta de faena que esté habilitada para faenar el jabalí. Así que ahí tenemos que pensar que el jabalí no es un animal que se faene para consumo humano. Queda en manos del cazador que va a cazar y que tiene que asumir la responsabilidad de qué hace con esa carne. Y ahí entra a jugar otro tema que tiene que ver con la diseminación de la enfermedad. A veces podemos limitar la dispersión del parásito a través del control de que hay un roedor que es el hospedador intermediario que va de acá para allá. Bueno, podemos mantener alejado el roedor y diríamos ya estamos por lo menos evitando que el animal se enferme. Pero el territorio sigue siendo endémico, la larva sigue estando en el territorio. Y es muy frecuente que los cazadores que van por la cabeza del jabalí, por los colmillos del jabalí, cortan la cabeza, llevan la cabeza. Quizá toman algo de la musculatura para consumir de carne, pero después el resto del cadáver queda en el territorio. Y ahí pensemos que la misma naturaleza se encarga de hacer su trabajo. Las aves de rapiña que van volando y van picoteando la carne y la van llevando de un lugar a otro. Es una forma simple de explicar de cómo se disemina la enfermedad a partir de que el parásito después está en todos lados. Eh, Se ha detectado que en el peludo también la triquina está, lo que pasa es que el peludo se consume la carne cocida, no se consume bajo embutido, entonces pasa desapercibido porque el calor, el fuego de cocción normal mata al parásito. El parásito solamente persiste en los alimentos con carne cruda. Chorizo seco, que es el más común de nuestro ámbito rural, bondiola, panceta y jamón crudo. Y ahí después vamos a ver ahora el detalle que ni el horno a microondas lo mata, ni el ahumado mata al parásito, ni la sal mata al parásito, siendo la sal un agente desinfectante excelente por naturaleza, pero tampoco lo elimina. Son alimentos, son salazones que están un par de meses en contacto con sal. Y aún así el parásito a la sal no le tiene miedo y sobrevive. En definitiva, es uno de los temas más conflictivos de por qué la enfermedad es difícil de controlar
Y sobre todo cuando se venden alimentos crudos que no van a ser sometidos a cocción. No hay chance de que uno los pueda cocinar porque son crudos. Y en los casos en particular, cuando aparecen personas enfermas en una primera instancia, es que es muy común que en el campo el que tiene un cerdo lo faene para consumo propio y depende de la cantidad de faena que haga, lo que le sobra lo vende, como excedente lo vende. Y generalmente hay un grado determinado de confianza entre los que están en el campo y el animal en sí, a diferencia de otras enfermedades, no manifiesta signos clínicamente visibles. No nos damos cuenta que el cerdo está enfermo. El, el criador de cerdo lo ve entero, gordito, come, camina de acá para allá, no tiene ninguna manifestación clínica evidente de que está enfermo. Y como el parásito se enquista, forma unos quistes encapsulados, y la cápsula tiene una formación calcárea como si fuera una cáscara de huevo, de dura que es. Una vez que el parásito llega al músculo donde se va a enquistar, se encapsula y ahí queda ahí adentro. Después no hay ningún vaso sanguíneo que pueda irrigar esa cápsula para poder eliminar el parásito con algún antiparasitario, por ejemplo. Ya una vez que está enquistado, es tarde. Y el proceso de la enfermedad, y está demostrado, y así es como ocurre, desde que la persona ingiere un producto con el parásito, hay un periodo de ventana aproximadamente que dura 15 días entre el consumo de la carne cruda hasta que el parásito se enquista. Hay más o menos un periodo de tiempo importante para poder tomar alguna medida. Antiguamente, la enfermedad se daba en época invernal, que era la época en que no había una industria del cerdo. La industria del cerdo no empezó hace muy poco tiempo en relación al proceso industrial del cerdo. No lleva más de 30 años el cerdo industrializado en escala como lo tenemos ahora. Antes no había oferta de cerdo en la carnicería. Antes la carnicería era todo vaca. ¿Se acuerdan que antes era todo vaca? No había cerdo. Cada tanto, a fin de año, algún cordero, pero el cerdo después apareció hará unos 20 y pico de años que se instaló como una actividad productiva, formal y en escala. Sigue siendo de menor cuantía que la vaca, pero sigue estando en una escala industrial. En ese sentido, el cerdo antes se faenaba en invierno. Se faenaba un cerdo grande para usar toda la grasa, todo lo que se aprovechaba, la sangre para la morcilla. Y de eso salían los alimentos que iban a consumirse. Y lo crudo, cuando se consumía y aparecía la sintomatología, es muy similar a una gripe. Entonces, en plena época invernal, había personas que sentían como agripadas, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, como una conjuntivitis, un estado como gripal. ¿Escuchan bien ustedes? A ver si escuchan. ¿No escuchan bien? A No, ver, yo no. Perfecto, perfecto, escucho. a ver. Ah, bueno. Voy a tratar de hablar un poquito más alto, a ver si me escuchan mejor. Ahí. Yo no escucho bien tampoco, ¿eh? Pero como nadie decía nada, digo, bueno, seré yo. Escucha A bien, ver. perfecto, ¿eh? Yo Con auriculares. Sí, tengo el voy a Yo ponerme volumen. auricular. perfecto. Bueno, a ver, yo tengo el volumen al máximo acá en la compu, así que, bueno, sigo No, igual. sale con eco, con mucho eco. Y entonces quizá porque haya algún parlante, algún micrófono abierto ahí. Si cierran los micrófonos, a ver si podemos probar. Ahora sí se te escucha bien, Jorge, pero a mí me pasaba lo mismo, no escucho muy bien, muy bajito. Bueno, a ver, si quieren apagar todos los micrófonos, probamos. Porque a veces cuando hay uno abierto, sin darnos cuenta, hay un eco. Ahí están, creo que están todos apagados. Si me escuchan bien. Bueno, yo voy siguiendo, voy hablando a ver si me pueden escuchar. Decía que la sintomatología, cuando comienza con un estado parecido al de la gripe. Entonces, si la persona no es muy voluntariosa de ir al médico y dice, bueno, es un estado gripal, me cuido un rato, me cuido un poco y después se pasa eso en 2 semanas, una semana, 2 semanas se me pasa, pero si no se pasa porque no era gripe, va a tener una triquinosis machaza, ¿no? Como dicen en el campo. Pero cuando van a la consulta médica, la primer medida de diagnóstico es un análisis de sangre
Con lo cual aparecen en los glóbulos blancos unos glóbulos que son los eosinófilos, que son un grupo de glóbulos blancos que aparecen en exceso cuando hay un parásito en el cuerpo. Es una cuestión clínico-médica, pero el médico tiene un panorama de poder, de acuerdo a la anamnesis, a las preguntas que le hace al paciente, bueno, dónde estuvo, qué hizo, qué comió. Él va anotando un montón de datos para después tener un diagnóstico más preciso y cuando ve los resultados del análisis de sangre puede decir, bueno, vamos a tener una primera muestra. A la semana hace una segunda muestra. Si los niveles de eosinófilos se mantienen altos, ahí con dos muestras serológicas, el médico está en condiciones de poder decir que es un caso de triquinosis humana. ¿Qué significa esto? El médico dispone darle un antiparasitario de amplio espectro, que es una cosa muy simple que elimina todo lo que en el intestino pueda haber. Y en ese lugar, en el intestino, lo que existen son las larvas del parásito de la triquinela, que fue con un proceso muy, muy distinto al resto de los bichitos que se reproducen. Acá se da un caso muy particular. El trozo de carne que consumimos, lo ingerimos, llega al estómago. El estómago es una bolsita en la cual hay ácido clorhídrico, pepsina, que son dos sustancias que degradan esa masa muscular que hayan comido, sea una rodaja de un chacinado, sea una rodaja de un jamón crudo, la vas desmenuzando, 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 hasta que haga que sea fácil de absorber lo que queda de ese alimento. Cuando la desmenuza, se rompe el quiste en el cual estaba el parásito y se liberan los parásitos. Y hay larvas macho y larvas hembras, que ahí copulan y la hembra, en vez de poner huevo, como puede ser una hembra de otra especie de parásitos, pone lo que llaman larvas directamente, se llama larviposición, es una forma muy particular de la reproducción de este parásito. Las larvas chiquititas, millones de larvitas ahí, de acuerdo a la cantidad que hayamos consumido para la persona que ingirió ese alimento, y en ese periodo de 15 días, como decía yo, mientras tanto ocurre todo esto en el intestino. Cuando el médico dispone de dar un antiparasitario de amplio espectro, un antiparasitario de amplio espectro para eliminar todo lo que esté al paso de ese medicamento, elimina los parásitos que estén dando vuelta e impide que penetren por torrente sanguíneo. Son larvas muy pequeñas. Atraviesan la membrana mucosa del intestino, atraviesan una membrana, una capa, la atraviesan y van al torrente sanguíneo, por los capilares, y los vasos, las venas van subiendo y van llegando a cualquier parte del cuerpo. Y según la bibliografía, los especialistas, se aloja en músculos de mucha actividad. El miocardio es uno de ellos. El miocardio del corazón trabaja todos los días y a cada rato. Otro de los músculos que trabaja mucho es el músculo diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen, que es el músculo de la respiración. Ustedes saben que es como un fuelle de un bandoneón, ¿no? Cuando inspiramos por la nariz, el diafragma se expande y se insufla en los pulmones. Cuando expiramos, se contrae. Esa musculatura actúa sin que nosotros demos la orden. Yo siempre muestro este ejemplo, ¿no? Tenemos dos sistemas nerviosos, uno que es voluntario, otro que es involuntario. El voluntario es que si yo ahora digo mi dedo índice lo muevo, yo defino mover el dedo índice voluntariamente. Ahora, la respiración ocurre sin que yo decida que respire. Ese sistema vegetativo autónomo ocurre desde que nacemos hasta que nos vayamos para otro lado. Va a andar siempre. Dormimos y respiramos igual, no hace falta indicarle nada para que actúe. Y ahí es donde este parásito queda ahí en el diafragma y provoca por lo menos un problema de respiración, pero es el músculo de diagnóstico en la faena del cerdo. Cuando el cerdo se faena, ¿qué parte de la musculatura se toma? Antiguamente se sacaba del músculo macetero, el masticatorio, porque se movía mucho en el cerdo. Después se encontró que la musculatura más fácil de tomar era por el tipo de carne, era la de la entraña, que es el músculo diafragma, es la entraña de la vaca, lo que uno ve como entraña en la carnicería. ¿Vieron ese pedazo así medio como media luna o rectangular? Bueno, el cerdo tiene el mismo músculo, se toman 20 gramos de pedacito de entraña y lo que se hace es, se reproduce en el laboratorio la digestión que nuestro estómago tiene. Por eso se llama la técnica de digestión enzimática artificial. En un recipiente de vidrio, a 40 grados de temperatura, en una hornalla,
pepsina y ácido clorhídrico, que son las dos sustancias que nuestro estómago tiene, se reproduce lo que el estómago hace, se reproduce en un laboratorio. Y al cabo de un par de horas, después de haberse consumido, toda la musculatura se deshace, se queda como un líquido marrón con un color ladrillo. Se colecta con una cuchara ese líquido y se coloca una lupa de 60 aumentos que se llama triquinoscopio. Y ahí uno puede ver en un campo visual, y si se observa una sola larva que se mueve, ahora vamos a ver después en la imagen, ese animal no se puede consumir y directamente se envía a lo que llaman digestor, que es una especie de horno gigante que hay en los mataderos. Es un horno cilíndrico que trabaja a, a 1500 grados de temperatura. Es realmente un crematorio, ¿no? Para poner una palabra. Lo deja hecho polvillo lo que uno mete adentro. Cadáveres completos de animales que no se pueden consumir van ahí al digestor. Eso es lo que corresponde en los lugares de control sanitario. Y la única forma de diagnosticar un animal enfermo es esa, no hay otra. Hoy en Argentina no hay otra opción. Entonces la confianza, otro mito que la confianza mata al hombre, ese sí es cierto, porque la confianza en que el animal come, lo más bien no tiene ningún problema. El que lo cría dice, no, este animal no tiene nada, lo hago, lo consumo, lo crié toda la vida de la misma forma. Pero la naturaleza tiene sus procesos en los cuales los agentes causantes de enfermedades están dando vueltas. El tema es cuándo, en qué momento llegan, Sí, en qué momento lo detectamos nosotros. Sí, a ver, perdón, Jorge, sí, porque vos dijiste que el fuego no mata mm, todo. Ahora, al animal infectado lo meten en ese horno, ¿no? Lo sí, creman. Ahí se destruye la larva. sí. Inclusive, si vos Claro. consumís carne de cerdo y la sometés a cocción, por eso no es común encontrar casos de triquinosis en lechones que se consumen a la parrilla o al horno, o en cerdos que se consumen al asador. El calor mata, en este caso al parásito, lo mata. Por eso el problema son los alimentos crudos, las salazones como la bondiola, el jamón crudo, el chorizo seco y la panceta. Habitualmente son los cuatro productos que se consumen crudos, por lo menos acá en nuestra comunidad, ¿no? Lo que habitualmente estamos acostumbrados a comer crudos. Y la sal se demostró que no los elimina. Por eso son pequeños detalles para tener en cuenta cuando uno tiene acceso a este tipo de alimentos y saber de dónde provienen sobre todo. Ahora vamos a ver algún caso particular de los que tuvimos no hace mucho acá en la provincia de Buenos Aires, que ahí son maniobras casi delictivas, ¿no? De los que están a cargo de este tema de la producción de alimentos, pero vamos a ver el caso en particular. Ahí María Beatriz levantó la mano, quería hacer algún aporte, un comentario. Y una pregunta. La única forma de diagnosticar la enfermedad en el animal es una vez que está muerto, entonces, La única, es la única. hasta hoy es la única, sí. O sea que, supongamos, en un frigorífico donde matan cerdos, a cada cerdo que van matando lo tienen que ir Analiz- calificando, digamos, como un Analizando, control de claro. calidad. Y no hay peligro de que entre matar uno y matar otro, la sangre o algo así, qué sé yo, no sé, No, pregunto no, desde... no. No, Ah, no, porque es solo por vía digestiva. ah, Nosotros nos contagiamos individualmente por haber consumido, no contagiamos a otras personas tampoco, solamente se enferma el que ingiere un trozo de carne porque el parásito se desprende del intestino y invade por vía sanguínea. Y en los mataderos lo que hacen es, animal por animal, cada animal está identificado, hay una trazabilidad de cada animal, viene con una tropa, tiene un número, después cada agarrón de animal o cada animal que se engancha por la pata y lo cuelgan ahí tiene un numerito, y la persona que saca la muestra y va al laboratorio. Lo que hacen es, no, es muy difícil pensar que hay faenas de 100 animales, supongamos, de cerdos. No habría tiempo físico si hay que analizar uno por uno. Entonces, a nivel técnico, hay una posibilidad de hacer lo que se llama un pool de muestra. Un pool significa del 1 al 20, 20 muestras del 1 al 20, del animal número 1 al número 20. Supongamos que haya 100. Del 1 al 20 se colecta la carne de esos animales, va a ese bols, ácido clorhídrico, pepsina, a 40 grados, se analiza con el triquinoscopio. Si da negativo ese pool de muestra,
Del 1 al 20 se liberan para la venta. Del 20 al 40 hacen lo mismo y aparece positivo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen del 20 al 30. Nuevamente le sacan muestras del 20 al 30 y analizan del 20 al 30. Si da negativo, dicen, bueno, del 20 al 30 se libera y nos quedamos con la del 30 al 40 y aparece en el 30 al 40, el animal aparece ahí y ahí uno puede definir, va achicando las muestras hasta que detecta el animal. Es un trabajo, pero hay que hacerlo porque es la única forma. Por eso los animales pues van certificados en el origen porque tienen que haber sido controlados. Si no, no tenemos opción, no hay opción. Y hoy la falla más grande es esa, justamente el creer que un animal está sano, que está lindo, que está gordito, que está bien, y no es tan así. El ojo humano ya no alcanza para poder diagnosticar en ese sentido. Y en ese aspecto es la principal enfermedad que tenemos hoy presente. Después hay otras bacterias que pueden estar, pero que es de otra manera, se manejan de otra manera en cuanto a la manipulación con las buenas prácticas, como vamos a ver después y demás. Pero el problema grave es que es una enfermedad de la cual no tenemos retorno, porque el parásito que yo mencionaba, que una vez que se libera al torrente sanguíneo, busca instalarse en un músculo. Pensemos esto, van por el torrente sanguíneo nuestro, van a buscar un músculo. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me resulta gráfico. ¿Vieron las escobas de paja que había antes? Que ahora se ve muy poco, ahora son todo de nylon, pero con paja, la escoba fuerte que estaba toda atada con hilo a presión y uno no podía meter el dedo entre las pajitas de la escoba porque justamente tenía que tener presión para poder hacer un buen barrido. Entonces, intentamos poner el dedo ahí entre medio de esas pajitas, no podíamos lograr que el dedo entre. Pensemos que así están conformadas las fibras de una masa muscular. La masa muscular son infinidad de fibras en forma de huso, con forma de- de alargada, compactadas, envueltas por un paquete nervioso. El parásito tiene que entrar ahí. Y al estar todas recubiertas por nervios, el dolor que la persona siente desde que el parásito entra al torrente sanguíneo y busca entrar en un músculo para quedarse enquistada, es como ir a los codazos pegando en golpes donde duele. Esa es la etapa de mucho dolor del paciente, que se manifiesta con dolor de todo el cuerpo todo dolorido, y el dolor calma hasta que el parásito se encapsula. Llega al lugar donde va a quedar y se encapsula y se envuelve en esa cápsula calcárea, dura, donde ya el parásito queda libre ahí. Adentro encerradito y tiene forma, como vamos a ver en alguna foto ahora, de espiral. Se enroca como una espiral. Entonces, de ahí el nombre Trichinella spiralis, porque parece una espiral. Y según los especialistas, cada tanto la larva puede tener actividad, puede estar viable o activa, que significa que se mueva dentro de la musculatura y ahí los dolores de las personas son muy agudos. Yo eso lo pude comprobar por testimonio de personas que a través del tiempo y de recorrer lugares donde habían existido brotes de triquinosis acá en la provincia, que hubo varios. Siempre cuento el caso de Bahía Blanca, que fue de lo que hoy sigue estando como Mitili, las carnicerías Mitili, la empresa Mitili que tenía cerdos, tenía planta de faena, tenía fábrica de checinado y tenía carnicería, tenía toda la cadena completa. Y esto ya por fines de la década del 90 fue uno de los brotes más grandes de triquinosis que tuvimos en el país. Ese episodio de Mitili en Bahía Blanca propició que se modifique el diagnóstico de la triquinela. Antes el diagnóstico lo hacía un veterinario con un microscopio en la mano, iba en un auto, si quería el campo, hacía un microscopio al que frenaba, tenía un portaobjeto, un cubreobjeto, dos vidrios donde ponía el pedacito de carne, lo apretaba con unas tuerquitas y esa compactación de los dos vidrios apretaba el músculo del animal y él lo miraba con microscopio. Obviamente el ojo humano en ese punto que yo menciono, que es lo de Bahía Blanca, el ojo humano falló ahí. Y al fallar el ojo humano, la larva que no visibilizó el ojo humano, por desvío, porque el ojo humano no tenía la capacidad de visualizar todo lo que hoy sí la técnica ve, la larva quedó enmascarada dentro del músculo y no lo vio. La persona que estaba bajo control sanitario no lo vio. Entonces generó todo este cuadro de situación que vamos a ver después del impacto. El impacto es que la persona se enferma y queda
enferma toda la vida. El parásito no sale nunca más del cuerpo humano. Puede haber 1, 2, 3, 10, un montón de parásitos de acuerdo a lo que se ha consumido. Con lo cual, la calidad de vida de esa persona no es la misma que antes. Pasa a ser un enfermo crónico. De una manera u otra, pasa a ser un enfermo crónico. Ahí está el problema de la enfermedad que no nos permite volver atrás. No hay vuelta atrás. Nos enfermamos y quedamos enfermos de por vida. En ese sentido, ¿qué ocurre con esta historia de una enfermedad transmitida por alimentos? Que no siempre se pueden demostrar causa-efecto. Que yo dije, bueno, me enfermé por tal bacteria. Y bueno, tengo que demostrar que el alimento que consumí tenía la bacteria o tenía la toxina. No siempre se puede demostrar. Acá se puede mostrar porque la persona estaba sana y con una radiografía uno en el músculo puede ver la formación calcárea, como vamos a ver en una foto ahí, con lo cual significa que habiéndose detectado quién vendió el chorizo, el producto que consumió la persona, quién lo elaboró, quién tuvo el cerdo, quién lo procesó, toda la cadena de responsabilidades, una vez que se identifica, no siempre ocurre, pero cuando se identifica, la persona habitualmente tiene el derecho a ejercer su defensa por daños y perjuicios porque ya no es código alimentario. No es que violó el código y tiene una multa o un apercibimiento o una clausura, que sería una norma contravencional. Cuando alguien se enferma y se afecta en algo, salimos del código alimentario que lo aplica un organismo sanitario del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial, Municipal, y si ahí salimos del Poder Ejecutivo pasamos a la justicia. Código Civil, daños y perjuicios, Código Penal, atentado contra la salud. Eso, en esa línea que les cuento, las demandas que tienen el que vendió el chorizo, el que crió el chancho, el que lo produjo, el que lo elaboró, el municipio a donde ocurrió el hecho, la provincia donde ocurrió el hecho y la nación toda. El Estado responsable, y no importa si el Estado dijo no, como en algunos casos ocurrieron en situaciones que me ha tocado ir a declarar desde el punto de vista técnico por mi rol en este tema, en mi trabajo de toda la vida, en la infinidad de juicios donde la pregunta de los jueces habitualmente era, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? ¿En qué organismo que te está? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? De acuerdo a lo que está establecido. Está establecido que el Estado tiene que velar por nuestra salud, no solamente por el Código Alimentario. La Constitución Provincial en Buenos Aires dice que el responsable de nuestra salud es el primer eslabón del Estado, que es el intendente donde vive, el responsable de nuestra salud. No se puede aducir que no tengo inspectores, no tengo gente, no tengo nafta para el auto, nadie puede aducir falta de recursos porque es una obligación del Estado que no nos enfermemos. Si bien esto no impacta demasiado porque esa responsabilidad después las personas se van del cargo, pero el que paga es el Estado, si pagamos todos, porque alguien el juicio lo va a ganar. A través del tiempo se ganan los juicios porque la persona demostró fehacientemente información de lo que consumió originalmente y lo que tuvo después como consecuencia. Ese es el estado de situación. Hay datos tomados, investigaciones que se han hecho desde con esta enfermedad y otras tantas a nivel país de lo que significa el costo, no por una cuestión económica, sino por lo que se puede evitar ese costo, esa inversión que se pierde en términos de tener que pagarle a los damnificados, que no son ni más ni menos que personas enfermas. Si el Estado invirtiera esa figura e invirtiera realmente en temas, no solamente, no es cuestión de llenar de inspectores por todos lados, sino de crear un mecanismo que garantice que lo que consumimos realmente no nos va a causar daño. Y hoy eso no existe, no está garantizado en definitiva, y por eso esta enfermedad la ponemos en agenda porque por ahí, si bien todos ustedes nunca tuvieron posibilidades de conocer a nadie que haya sido afectado, nunca están exentos de que pueden estar cercanos, puede haber alguien que se enferme, por distintos motivos. Cuando uno va a un lugar turístico, por ahí con la forma que vamos a hacer turismo en algún lado, queremos algo típico del lugar y no nos damos cuenta. Tampoco vamos a andar mirando cada rodaja de salame a ver si tuvo control o no. Hay un grado de confianza sobre el que nos provee el alimento. En general decimos, no, confiamos en que nos vende el alimento. Por ahí les pregunto así en tono más que nada coloquial, cuando ustedes van o a la verdulería o a la roticería o a la carnicería, no sé si le preguntarán al que los atiende si se lavó las manos antes de atenderlos para tocar los alimentos. Creo que no lo hacemos porque damos por hecho que la persona mantiene prácticas de higiene. En estos casos, con la cuestión de la carne, que es un alimento crudo, que naturalmente está contaminado por fuera,
la parasitosis de la triquinosis hace que esté también contaminado por dentro. Doble riesgo en ese sentido. Un poco para entrar en el tema y ahora compartir con ustedes alguna información un poco más concreta. Si les parece, y vamos a ver un video, a ver aquí, un video sobre triquinosis, un video institucional. Esperen que lo busco, lo pongo ahí para poder compartirlo con ustedes. Es un video, claro, el casero también se torna como una estrategia comercial, ¿no? Cuando alguien dice casero. O yo digo a veces cuando ponen huevos de campo, el huevo de la gallina, no del campo, el huevo de la gallina. Pero se establecen esos criterios de, de estrategia de marketing o comerciales para poder atraer al consumidor. Lo casero no es ni bueno ni malo por definición, como lo industrial tampoco ni bueno ni malo por definición. Ahí empiezan a jugar las formas de cómo se produce algo, en qué lugar y bajo qué condiciones. Eh, lo que pasa es que el rotulado de casero da la sensación de que uno lo ha hecho en su casa con mucho más seguridad o con menos riesgos. Pero ni una cosa es negativa por sí misma ni positiva por sí misma. Ni lo casero es bueno porque es casero solamente, ni es negativo porque es casero, como en algunos casos se trata de endilgar, ni lo industrial es garantía de bueno, ni de seguro, ni una cosa ni otra. Eh, el tema es que no tenemos como consumidores nosotros mismos, y después cuando veamos el tema del etiquetado frontal, de los famosos octógonos que hoy están en los alimentos, cuando veamos ese tema, nos vamos a dar cuenta que realmente es una ley que mejoró nuestra visibilidad respecto a lo que ese alimento tiene. Ahora, si nos preguntáramos, cuando lleguemos al día lo vamos a trabajar, pero a modo de dejar en una idea flotando, por más que leamos el exceso, nos permite tomar decisión si lo consumimos o no. ¿Tiene exceso de azúcar? ¿Lo consumo o no lo consumo? Eh, pero si yo me pregunto, siempre me lo pregunto a mí mismo, ¿no? Digo, ¿cuánto azúcar puedo consumir yo? Por mi edad, por mi estado de salud, no sé, por algún parámetro, no lo sé tampoco, ni cuánta sal, no lo sé, excepto que tenga ahí un análisis a cada rato en la mano. Eh, en ese sentido, creo que tenemos que tener educación alimentaria, que esta ley propone que se haga educación alimentaria, la que salió aprobada en 2021, se reglamentó en 2022, pero eso depende del sistema educativo, que en la edad preescolar, escolar primaria y secundaria, todos los estudiantes tengan educación alimentaria, con la idea de que a lo mejor de acá, yo lo veo así, a 50 años tengamos una población adulta responsable que pueda decidir que un alimento, tanto el que consume como el que lo produce, asuman esa responsabilidad de que lo que se ofrece a ese nivel no va a causar daño en la salud de nadie. Tenemos que trabajar a futuro. Hoy en la vida real, nosotros como adultos ya no hemos sido formados en la educación alimentaria. La vamos piloteando como podemos por nuestra experiencia o por lo que aprendemos, pero aún así en las empresas cumplen con el código, ponen todo lo que el código pide, pero nosotros por más que leamos el INS 250, que tiene un alimento, que es un numerito con un prefijo, es un aditivo alimentario de origen químico. El código autoriza que las empresas pongan INS 250. Ahora, ¿qué es el INS 250? Ni ustedes ni yo lo sabemos, sino tenemos que ir a mirar el código alimentario, ir con el código en la mano al almacén y cuando vamos a comprar algo, a ver si eso que dice ahí lo puedo consumir. Nos falta mucho trabajo en ese sentido de traducir aquellas cosas que técnicamente las empresas cumplen, pero que nosotros culturalmente no podemos descifrar. Voy a ver si puedo compartir con ustedes el video de triquinosis para a ver qué nos dice la institución, a ver si por acá puedo compartir sonido. ¿Ustedes ven ahí la imagen que dice SENASA? Sí, Jorge. Bien, a Sí, ver, Sí, sí, se ve bien, Jorge. bueno, a ver si el sonido se escucha. Dura un cachito la introducción. La tequinosis o tequinelosis es una enfermedad zoonótica que afecta tanto a animales como a personas. ¿Se escucha ahí?
Sí, se oye, se oye. Perfecto, listo, lo escuchamos. Perfecto. Ácido conocido como Trichinella spinalis, que se aloja en el músculo del cerdo, es decir, en la carne. También puede alojarse en el músculo de animales de caza como jabalíes o pumas. Las personas corren el riesgo de enfermar al consumir carne cruda o mal cocida y subproductos realizados con ella, por ejemplo, salame, chorizo, bondiola, entre otros. En nuestro país está asociada principalmente al consumo de carne de cerdo y en menor medida al consumo de animales de caza como los jabalíes. Al enfermar de triquinosis, las personas pueden presentar fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados, picazón, fotofobia o decaimiento similar al de la gripe, pudiendo en algunos casos llegar a ser fatal. Para prevenir la enfermedad, si se realiza faena casera de un cerdo, jabalí o cualquier otro animal proveniente de caza, debe enviar a analizar una porción de entraña de cada uno antes de consumirlos o procesarlos. Consulte a un veterinario de la zona donde remitir las muestras para realizar el análisis correspondiente. Consuma bien cocida la carne de cerdo o animales de caza. En su interior no debe presentar color rosado ni estar muy jugosa. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no matan al parásito. Denuncia ante las autoridades sanitarias locales la existencia de cerdos criados en malas condiciones de higiene. No consuma chacinados, embutidos o salazones que no hayan sido elaborados en establecimientos habilitados por una autoridad sanitaria. Si presenta alguno de los síntomas compatibles con la enfermedad y consumió recientemente carne de cerdo o alguno de los productos nombrados anteriormente, concurra rápidamente al centro de salud más cercano. Entre todos podemos evitar la propagación de esta enfermedad. Bueno, ahí vimos el video que hizo el SENASA, que es el Organismo Federal de Control de Alimentos, donde describe rápidamente alguna sintomatología, modo de prevención y consecuencias que pueden tener el consumo de un alimento que está contaminado. Hay un montón de cuestiones a analizar en esto, por ahí, qué impacto tiene, ¿no? A veces uno dice, desde lo individual lo podemos hablar, pero ahora vamos a ver un video donde se hizo se jugó un poquito con las cantidades, ¿no? ¿Cuántas personas se pueden enfermar a partir de compartir un alimento de estas características, de un salamín? Vamos a ver ahora un video, me gustaría que lo podamos compartir, un video con este tema de la cantidad de personas que se pueden enfermar. Así que busco, ahí está, lo comparto. A ver ahí, a ver si se ve, se escucha. A ver, ¿cuántas personas pueden enfermarse al consumir carne de cerdo contaminada con trichinelosis? De un cerdo y una vaca se utilizan de cada uno 40 kilogramos de carne para elaborar 180 salamines. Si un salamín de estos se comparte en una picada con 3 personas, 180 salamines serán consumidos por 540 comensales, el equivalente a 49 equipos de fútbol o 135 familias tipo. Pero si este cerdo está enfermo de trichinelosis, se elaborarán 180 salamines contaminados, que serán consumidos por 540 personas. Es decir, un cerdo enfermo de trichinelosis puede enfermar el equivalente de 49 equipos de fútbol o 135 familias tipo. Para no enfermarte de trichinelosis, seguí estas 5 medidas de prevención. Evita el consumo de productos de origen desconocido. Cocina completamente la carne. No críes los cerdos en basurales ni los alimentes con desechos. Si elaborás salamines caseros, analiza los cerdos faenados. Las carnicerías deben proveerse de frigoríficos habilitados. Ante cualquier duda, consulta o alerta, dirigite al responsable del área de alimentos de tu municipio o comuna. Bueno, ahí vimos otra forma de explicar ¿Qué tal? Buenas tardes. el impacto Bueno, que mira, genera, ¿no? he intentado varias veces, sí, he intentado varias veces
Esto lo hizo la Agencia de Seguridad Alimentaria de Santa Fe para mostrar un poquito lo que significa en un chorizo mixto, ¿no? Carne de cerdo y carne de vaca, con 40 kilos, calculen la cantidad de enfermos que se generaron a partir de 80 kilos de carne, apenas 40 kilos de carne de cerdo, la cantidad de personas que se pueden enfermar. Es un ejemplo así muy gráfico, pero interesante para compartir porque la verdad que no nos damos cuenta, no lo atendemos todos los días esta historia, sino que lo vemos como un alimento muy característico, que es muy, muy bueno, sí, desde el punto de vista del paladar, pero bueno, para tener precaución de algo que ocurre en nuestro país, en nuestro territorio y muy cercano a todos nosotros en particular. La idea es ahora mostrarles algunas, a ver si lo tengo por acá a mano, las, las informaciones que surgen de lo cotidiano, ¿no? De lo que aparecen en los casos. Vamos a mostrar esto, que es un caso puntual que se dio en la provincia de Buenos Aires en su momento, que era un caso, no es un caso de faena domiciliaria. A veces se resume con que el problema viene de la elaboración artesanal o casera, como decíamos hoy. Acá hay un caso que se dio en el año 2023. Esta información que salió en todos los medios se dio en la localidad de Saliqueló, que está ubicada en el oeste de la provincia, lindando con La Pampa. Allí hay una fábrica, que es esta fábrica que figura acá. Don Andrés eran los productos, con esa etiqueta. Esa fábrica habilitada, con todos los papeles, con un veterinario que tenía que controlar y demás. Empezaron a caer personas enfermas en los hospitales y todos decían lo mismo, habían comido un chacinado de esta marca, Don Andrés. Bueno, un caso, dos casos, tres casos, Saliqueló, después empezaron a aparecer otros municipios lejanos a Saliqueló, hacia el norte, hacia el sur, y una fábrica, por lo que surge de la información, era pequeña en tamaño, ¿no? Tenía una producción limitada porque era un espacio físico pequeño, aunque trabaje mucho, no podía hacer volumen tan grande que pueda estar repartiendo chacinados desde General Villegas, al norte de la provincia, hasta Bahía Blanca. Casi todo el meridiano que linda con La Pampa tiene una distribución distribuida más que la anónima, ¿no? Como decían muchos ahí, en cantidad de productos que era muy difícil que los pudo haber hecho en la misma fábrica. Y la investigación se inicia con una denuncia penal por personas que se enfermaron de triquinosis confirmada serológicamente ante el Ministerio de Salud, y todas las personas que se iban afectando semana tras semana, iban cayendo enfermos más personas, todas referían a lo mismo, haber consumido este producto. Eso dio lugar a que la justicia actúe. Hubo allanamientos en distintos lugares, porque todos tenían la misma marca, todos tenían el mismo nombre del elaborador. Este brote afectó, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud, que publicó en los boletines epidemiológicos, 495 casos sospechosos de triquinosis, de los cuales 217 fueron confirmados. 38 son probables y 239 continúan en estudio. 187, la mayoría, fueron por el origen de la fábrica de allí de Saliqueló, que nombramos recién, que el primer alerta epidemiológico, es decir, la primera persona que se dio positivo a la triquina fue en el 7 de agosto de aquel año 2023. Y ya hacia el 20 de agosto había 187 personas confirmadas. Del 7 al 19, pensemos que hubo apenas 10 días, 11 días, se habían enfermado 187 personas. Pero además de Saliqueló, donde la gente consumía, se afectaron otros municipios. Al final del año, y el informe después surgió por el informe anual 2023, como dato final del resultado de este caso puntual, se dio que
se enfermaron casi 400 personas de 21 municipios distintos, todos de la misma fábrica. Cuando se hacen los allanamientos para ver de dónde habían salido tantos chorizos, tantos salames secos, encontraron este cuadro de situación que se dio a partir de las personas enfermas. Las personas ya están enfermas, ya estuvieron enfermas y se enfermaron de por vida. Cuando la justicia dispone de allanamiento de las propiedades del dueño de la fábrica es chiquita, y mostraban imagen, la fábrica es muy chiquita, pero fueron al campo donde este hombre tenía un galpón gigante, un galpón de esos del campo donde guardan el tractor, las cosas de campo, ¿no? Todo lo que hoy en el campo tienen galpones grandes. Bueno, lo que se detectó ahí, lo que se vio y salió en la foto, es que en la entrada de ese galpón había un guinche con una roldana, una cadena, donde el hombre este que hacía lo que se descubrió después, ¿no? El modus operandi, como decían en la justicia. Él en su fábrica trabajaba con animales que venían de faena sanitaria controlada, o sea, animales sanos en su pequeña fábrica. Producía una cantidad X, pero se ve que como vendía bien, salió a buscar chanchos por los campos ahí alrededor. Y entonces cruzaba la frontera, iba a La Pampa, a Buenos Aires, compraba chanchos sueltos y los faenaba en su propio galpón en el campo. Ahí tenían la roldana con el guinche y la cadena, levantaban el chancho ahí, lo faenaban, lo mataban, lo desangraban, y al fondo del galpón se veía una mesa grande, esa de campo, de madera, con un hule arriba, una olla toda tiznada al costado, que es donde metían el chancho adentro para después pelarlo, todas las prácticas que se hacen en planta de faena, nada más que dispersa ahí en un ámbito que no reunía condiciones sanitarias. Y lo que este hombre hacía, ahí entramos a analizar, ¿no? Podemos analizarlo entre todos. ¿Por qué lo hacía? Porque no era cualquiera, un hombre que hacía muchos años que estaba en la actividad. Criador de cerdos, tenía una planta de elaboración de chacinados. ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Y qué hacía? Le colocaba su propia etiqueta. Y no, la etiqueta decía que la fábrica estaba en la calle Inglaterra, como vemos ahí, pero eso era en el medio del campo. Ahí uno puede imaginar que el que está metido en un tema, estas cosas las tiene que conocer, aunque sea por ósmosis, como decimos habitualmente. Tiene que saber que el cerdo es un animal que puede provocar una enfermedad. Y cuesta entender desde la lógica, el razonamiento lógico, es decir, le puso a los que hacían por fuera de la fábrica, le puso una misma etiqueta de la fábrica. Si quieren llamarle desconocimiento, inocencia, picardía, algo. En algunas cuestiones hay quienes hacen algo trucho, llamémosle así, perdón la expresión, o clandestino, y le ponen cualquier número. Agarran cualquier número, inventan número, inventan nombre. El hombre este no le puso su propia marca. Con lo cual, poner la propia marca implicó ir así, ponerse las esposas solo, y cuando lo detectaron, bueno, ¿cuál es la historia consecuente de esto? Una mala práctica de este hombre, un afán por vender mucho más, que no le daba la capacidad de producción, no le daba para tener más cantidad, lo hizo igual, y ahora tiene cerca de 400 demandados que le pueden hacer un juicio a él en particular. Le van a hacer un juicio a cada uno de los 21 municipios donde se enfermaron, le van a hacer juicio a la municipalidad, le van a hacer un juicio a la provincia y le van a hacer un juicio a la nación. En todos los niveles que le hagan juicio lo van a ganar, porque en la historia de la cuestión de alimentos es parecida al tema ambiental. La justicia o los especialistas en temas alimentarios o ambientales, ustedes ven que no están ahí en el tapete de la información. Cuando uno ve noticias policiales, siempre son habitualmente noticias policiales de crímenes o asaltos, pero no estamos acostumbrados a ver acciones legales vinculadas a los alimentos contaminados o al perjuicio del ambiente. Vemos que se incendian bosques, se incendian campos, y no aparece ningún responsable nunca. Y de los que se enferman por alimentos contaminados, hay muy pocos casos en la historia de la bibliografía jurídica. Este es un caso, el caso de Mitile y Bahía Blanca es otro, y en Junín, norte de la provincia, tenemos otro caso donde en un pueblo llamado Agustín Roca hacía una fiesta del chacinado en su momento, y el productor hizo lo mismo y contaminó y enfermó a un montón de gente. Esos casos llegan a la justicia. La justicia después toma medidas que tienen que ver con
el pago de las demandas que tienen que ver por daños y perjuicios, atentado contra la salud, llegan hasta ahí. No hay un caso puntual y aún habiendo muertes que hayan ido preso ninguno de las personas responsables. Ustedes se acuerdan históricamente de otra enfermedad que vamos a ver en otro día del taller, que es el síndrome urémico hemolítico, al principio llamada la enfermedad de la hamburguesa. Hace más de 25 años acá en Argentina tuvimos un primer caso, acá en la ciudad de La Plata donde yo vivo, hay un matrimonio que perdió su criatura, que en ese momento tenía 7 años. Nunca se pudo comprobar causa-efecto, no se pudo encontrar porque una vez que el chiquito se enfermó, estuvo convaleciente, internado, hasta que murió, hasta que después se tomó resolución de ir a buscar pruebas, la evidencia científica, que sería la prueba, a ver, de encontrar en McDonald's, que era la empresa que estaba involucrada, encontrar algún rastro de esto, no se comprobó ningún rastro. Pero toda la sintomatología clínica de la criatura, de hecho, intervinieron especialistas que abordaron el caso en aquel momento y a partir de ahí se empezó a investigar a fondo con especialistas del Garrahan y de distintos lugares, pero el chiquito murió de síndrome urémico hemolítico después de haber ido a consumir una hamburguesa con su madre a un local de McDonald's. La empresa que hizo después de ese caso emblemático estuvo en la mira, pero como los sistemas que tenían de cocción en aquel momento dependían de la mano humana, la persona miraba si estaba cocida la hamburguesa y la sacaba, de acuerdo al ojo humano. A partir del momento sí, cambiaron toda la tecnología. Hoy tienen un sistema en el cual colocan la hamburguesa y lo cierran herméticamente el sistema y tienen un indicador, un sensor de temperatura del interior de la hamburguesa. Igual son finitas ahora, pero eh, toman el sensor de la temperatura. Cuando la temperatura supera los 70 grados, 71 grados, ya la máquina habilita el dispositivo para que se abra y saquen las hamburguesas ya listas. Pero eso costó muerte en realidad. La empresa mejoró su proceso, pero esas muertes nunca pudieron encontrar resarcimiento de ningún tipo, ni siquiera responsables. Pero pensando en que son temas que se deben conocer para poder evitar que aparezcan personas que se enfermen y sobre todo cuando hay personas que a lo mejor por distintos grados de sensibilidad en su organismo, porque el sistema de salud tiene como predeterminado dos niveles de la población como población vulnerable, ¿no? Llamada población vulnerable. Los niños que nacen y no tienen todavía su aparato inmunocompetente definido, entonces hasta los 6 7 años que tienen su propia defensa, no es que estén enfermos, son población vulnerable porque son más susceptibles de algo que los pueda afectar respecto a una persona adulta en estado general bueno. Ese es el primer estadio de la persona vulnerable, los chiquitos recién nacidos hasta los 6 7 años. El otro extremo de la vida, los que ya están terminando su ciclo vital, que por desgaste biológico, por desgaste físico, orgánico y demás, pueden estar siendo vulnerables respecto a otro sector de la población. En el medio, la gran confluencia del resto de la población. En el medio podemos estar todos nosotros, también con distintos niveles de sensibilidad. Hipertensos, diabéticos, con problemas cardíacos, inmunotrasplantados, inmunosuprimidos, con enfermedades crónicas, en fin, podemos haber de todo tipo de situación de salud que puede modificar que un alimento que a otra persona no le haga nada, a nosotros nos puede afectar. Y eso es lo que se mide en realidad, no es que, como dice esa frase, vamos a que no hay enfermedades sino enfermos, la susceptibilidad es individual en ese sentido, aunque el agente causal sea masivo, que afecte a mucha gente, no significa que tenga que afectar a todos por igual. Va a afectar a aquellos organismos que son susceptibles al momento que están en contacto con ese organismo a poder padecer algo que los afecte. Eso pensándolo en un concepto de salud que no es ni blanco ni negro, es complejo para definir. Un virus de la gripe, por ahí entre nosotros afecta a un sector y no a todos. No todos vamos a estar, a lo mejor el momento que llega ese virus no vamos a estar en la misma condición. Así como decíamos, ¿se acuerdan el otro día que la celiaquía responde a que puede aparecer en nuestra vida por tener una condición nosotros predisponente a ser celíacos porque genéticamente tenemos la carga genética que nunca se manifestó hacia afuera, pero en una situación de estrés postraumático agudo,
que hayamos padecido algo de impacto, nuestro organismo baja automáticamente de la defensa y ese gen aparece y se manifiesta. Por lo menos así lo explican los especialistas y tiene sentido en cuanto a que estamos vulnerables por algún motivo. Por eso siempre sostenemos este mensaje desde la Universidad de Urlingan con respecto al banco de kefir que tenemos en la universidad, donde cada año hacemos un encuentro para poder hacer entrega de kefir allí en Hurlingham, explicando un poquito de qué se trata. Es un probiótico que, incorporándolo a nuestra vida cotidiana, nos permite elevar nuestras propias defensas. No es ni un elixir, ni nos da larga vida, ni nos da vida eterna, ni nos rejuvenece, ni nada por el estilo, pero sí es lo que se denomina probiótico. Estimula que nuestras propias defensas se eleven de forma natural. No es un medicamento, es un alimento y se incorpora al código alimentario el de agua, por ejemplo, el año pasado, el de agua. Es una bebida milenaria. Sin embargo, Argentina recién reconoció el kefir de agua el año pasado para su código alimentario. Y el de leche ya está en el capítulo de lácteos de hace muchos años porque como el de leche viene vinculado a las famosas bacterias lácticas, y ustedes habrán escuchado seguramente en las propagandas el Lactobacillus casei, del Actimel, de la Serenísima, infinidad de veces de la propaganda. Bueno, ese Lactobacillus casei, como Lactobacillus bulgaricus, que son bacterias de la leche que provienen del descubrimiento allá lejos y hace mucho tiempo, por eso bulgáricos, porque son bacilos lácteos o bacterias lácticas descubiertas en los países del Cáucaso, Bulgaria puntualmente, a partir de que estaban en los animales que se ordeñaban para el traslado. Habitualmente no eran vacas, eran mulares, se ordeñaban y en los albores de la humanidad, donde en aquellas zonas escarpadas del Cáucaso tenían que recorrer lugares con montaña y demás, iban en los mulares escalando montañas, ordeñaban las mulas y la leche la cargaban en alforjas de cuero. Entonces, como la leche se divide, la masa proteica del suero se divide por una acción mecánica, que es el movimiento, una acción química, que es el cuajo, y una acción térmica, que es el calor. Acá intervenían el cuajo que la misma leche tenía, el calor del mular, 38 grados de temperatura constante mientras andaban, y el movimiento del animal. Todo eso hacía que cuando llegaban a destino se encontraban con que lo que era líquido cuando lo pusieron en la alforja de cuero terminaba siendo una masa gaseosa por un lado, separada la proteína del suero que era lo líquido. Es un poco como cuenta la historia que así surgió el tema de ir descubriendo esos alimentos lácteos. Sacaban el contenido de la alforja y lo que quedaba pegado en las paredes de la alforja, ellos lo recolectaban y eran estas bacterias lácticas que muchos migrantes que vinieron a distintos lugares del planeta cuando tuvieron que salir de allí, acá a Argentina trajeron unos gránulos que eran deshidratados, se llaman gránulos de kefir, gránulos porque son como forma de granitos acumulados, racimos. Esos granulos después se reactivaron con leche y pasaron a ser parte de estos probióticos que hoy mencionamos. Y los de agua son bacterias similares, un conjunto de bacterias y hongos. Es una comunidad biológica que consume azúcar. La de leche la consumen el azúcar de leche y la de agua consumen el azúcar que nosotros le agregamos al agua. Y ese consumo genera un proceso de fermentación y van liberando el fermento esos bichitos que trabajan, que es en nuestra propia fábrica, en nuestra propia mesada, digo yo, porque no tenemos que ir a comprar nada. Es gratis, lo podemos elaborar en casa. Y acá en La Plata hicimos una experiencia muy interesante con las emprendedoras de la feria artesanales que tenemos. Para los que conocen La Plata, cada 6 cuadras tenemos una plaza. En cada plaza hay una feria, en cada feria hay feriantes que venden sus productos artesanales. Y las mujeres que hacían panificados se encontraban con el problema que elaboraban, por ejemplo, los jueves para elaborar, para vender viernes, sábado y domingo, los 3 días en la feria. Llovía el fin de semana y ese panificado elaborado artesanalmente, sin conservantes, por supuesto, no tenía viabilidad porque se llenaba de hongo y no servía más. Y acá en un voluntariado en el cual participo en la Universidad de La Plata, es un voluntariado que somos egresados acá de la universidad, que trabajamos en estos temas,
y se desarrolló un banco de kefir. Y a su vez hacíamos un taller para las conservas. El banco de kefir permitía que el kefir elaborado como fermento producido por estas bacterias servía de conservante biológico. Vieron que cuando ustedes hay un alimento, si observan con detalle los aditivos que tienen los alimentos, van a ver conservantes. Uno de los conservantes más comunes es el sorbato de potasio. Son todas sales químicas, sales que permiten que el alimento se conserve sin deteriorarse durante un tiempo determinado. Entonces no hay hongos, al no haber hongos uno puede estar en un ambiente húmedo, pero el hongo no desarrolla porque ese conservante que es el sorbato, que es una sal, inhibe el desarrollo del hongo porque es una sal justamente, inhibe un proceso de desarrollo de un microorganismo que afecta al producto. Acá, tratando de salir de la química y que todo sea lo más biológico posible, este fermento de las bacterias es un fermento biológico y que rinde de la misma forma que si te hubieran que comprar un químico. Entonces, no aplicamos sal, con lo cual disminuimos el tenor de sal de ese alimento de una forma u otra, evitamos un agente químico y aprovechamos el producto biológico generado por estos bichitos, que es una comunidad que trabaja en ese sentido. Y desde Hurlingham, una vez por año, hacemos una actividad hacia la comunidad. Cuando llegue el momento lo vamos a difundir y se entregan granos de kefir para poder aprovechar cada uno que quiera consumir o elaborar o simplemente saber que hay algo que nos puede mejorar nuestra vida a partir de que es un producto natural. Y eso tiene que ver con la salud, tiene que ver con la alimentación y conocer cómo. Yo ahora el 21 tengo que ir a buscar kefir, porque tenía de leche y de agua, y, y ayer terminé un curso de manipulación justamente en un comedor comunitario aquí en La Plata, y donde van muchos chicos a tomar la leche y no conocían que hay un producto que pueden usar, que es el kefir, así que vamos a traer kefir para que puedan darle la leche que tienen que tomar, la trabajen con kefir que va a producir una especie de leche fermentada, a la cual después le pueden agregar algo que le quiera dar un poco más de sabor. Es un producto muy ácido y ahí radica la ventaja de este producto. Al ser tan ácido, donde hay acidez no hay desarrollo de ningún germen patógeno. Entonces elimina toda posibilidad de que un germen patógeno invada nuestro organismo. Eso ocurre en nuestro tránsito intestinal. Perdón, Sí, sí, Graciela. saludos a Majar. Ah, bueno. Eh, Nos da la verdad que son todas cosas que por ahí son ancestrales, ¿no? Porque no es que son nuevas, son desde que la humanidad está en la faz de la Tierra, los orientales son de consumir estos productos. Argentina tardó mucho tiempo en reconocerlos. Y el otro producto que se incorporó al código hace 3 años es, por ahí lo han escuchado nombrar, algo que llaman kombucha. Kombucha, que es un té que le llaman formato de té porque es una infusión que se hace a partir de un desarrollo de un conjunto de microorganismos. Bueno, se incorporó al código después de mucho tiempo y se reconoce como un alimento natural, sin que sea necesariamente ni cultivado en ningún campo fumigado, ni lleno de aditivos. Es un producto natural que se hace a partir de la fermentación que estos bichitos tienen sobre determinados sustratos que necesitan para ellos vivir. De esto se trata un poco también, acompañarnos con información que sepamos que hay otros modos de recibir alimentos. No siempre está disponible, pero este yogur, este fermento que les comento que es el kefir, muy parecido al yogur que seguramente quizá muchos de ustedes han tomado cuando eran chicos, porque era el yogur aquel natural, ¿no? Que venía y uno lo reproducía. Yo me acuerdo que se compraban ese frasquito y mi mamá lo reproducía con leche, sin tener que volver. Cuajada le decíamos. Era una cuajada, claro, una cuajada, tal cual. Esto es igual. Y además, cuando tenemos la posibilidad de verlos, yo ahora el que tengo de agua, uno lo puede ver porque el agua, al ser transparente, al usar azúcar, se diluye. Son formas de vida que están adentro de un frasco en la mesada de mi casa, ¿no? Y por ahí a mí me gusta mirarlo, por ahí me desvelo a la noche, me levanto y veo, y como tienen actividad, son seres vivos que están comiendo azúcar y liberando algo que después yo me voy a tomar.
Y los veo que suben y bajan así como si fuera una columna de aire, suben y bajan porque están viables, van aumentando en cantidad, se granulan y quedan en forma de gránulos, van aumentando a medida que pasan los días, de tanto alimentarse, uno ve que la cantidad va aumentando. Llega un momento que el frasco en el cual yo lo preparo, después tengo que sacarlo de ese frasco y llevarlo a otro frasco. Y como son bacterias, para mantenerlos en estado de vida, los dejo en la heladera, que se inactiva su actividad biológica. No crecen, no se reproducen, quedan quietitos ahí. Y cuando quiero, vuelvo a activar con más cantidad, o habitualmente lo que hago es regalar eso para que otros sigan teniendo y vayan reproduciendo. Como son seres vivos, lo que se recomienda siempre es que se incorpore una cepa nueva, una familia nueva, porque si se produce cosanguinidad, si se reproducen entre ellos, con el tiempo la genética hace que se debilite la especie y mueran. Si yo tengo el mismo kefir, al tiempo se debilita la especie, van a haber menos cantidad y van a desaparecer. Entonces lo que se busca es intercambiar con otras personas kefir de otras familias, inyectarle una cepa nueva, vigorizar la especie en ese cruzamiento y mantenerla con viabilidad alta de reproducción. Y esto genera que haya, no un negocio, porque no es que se vende y se compre, decimos, es un tema de solidaridad, se entregan, se intercambian. Hay grupos que se han armado de kefir, así que también es parte de una buena alimentación que lo podemos acompañar en cualquier comida y en cualquier momento. Y tiene como dos propiedades muy básicas y elementales que son, por un lado, elevar las defensas naturales, decíamos, porque trabajan a nivel del intestino, nuestro intestino, donde están aquellos ganglios que tienen que ver con nuestras defensas. Y donde la linfa, que circula por todo el cuerpo, tiene que circular justamente porque la linfa es una sustancia que tiene que circular para que nuestras defensas se mantengan altas. Y ahí decimos que hay, como en nuestro organismo, tenemos un par de cañerías, ¿no? Así podemos decir, una cañería para la sangre, la misma cañería para las venas que viene en sentido inverso, una cañería que va por el sistema nervioso con todos los nervios, y una cañería de la linfa, que es la sustancia o el elemento de la defensa del cuerpo humano. La linfa circula y tiene, cada tanto nuestro cuerpo tiene como lugares de control, como cajas de control, cajas de inspección, como tiene la electricidad en la casa. Vieron que hay cajitas que cuando el electricista viene abre una tapita y mira los cables. Nuestras cajas de inspección en el sistema linfático son los ganglios. Cuando ciframos un ganglio, el médico dice, bueno, hay algo por acá, y reconoce que hay algo que está por ahí. Lo que hace el kefir en nuestro intestino es masajear esos ganglios que tienen que ver con el sistema mesentérico, que es el que estimula que la linfa circule. Explicado así muy gráficamente, ¿no? Para ser muy gráfico en la explicación, pero es así a grandes rasgos cómo funciona, y trabaja a nivel del sistema digestivo. Y luego en el intestino también lo que provoca es regular el tránsito intestinal. En algunos casos depende el tiempo de la fermentación. Cuando la fermentamos y lo consumimos en forma rápida, a las 24 o 48 horas, tiene un impacto de aumentar el tránsito intestinal. A medida que se deja mucho tiempo, es un astringente del intestino. Eso lo regula cada uno porque tiene que ver con nuestra motilidad intestinal y con nuestra formación, nuestro funcionamiento orgánico. No es un medicamento, es un alimento, y lo podemos tener en casa sin comprarlo. Lo que compramos, lo que venden en algunos lugares son los fermentos ya elaborados, pero en sí las bacterias que conforman el núcleo productivo no se puede, digamos, no se venden o nadie los vende. La universidad tiene, sí, hay un banco de kefir. Eh, yo ahora el 21 voy a buscar, me van a preparar para traerme para este motivo de difundirlo acá en los lugares donde trabajo, pero seguramente habrá que consultar allí. Les voy a conseguir a ver la forma de cómo comunicarse con el área de investigación que tiene a cargo el kefir. Ahí me escuchan bajito, ahí sí. Sí, ahora sí, cada vez menos escuchamos nosotros. Ah, por ahí estoy. Apagué la cámara yo, pero iguales. ¿Ahí me escuchas bien, Ahí Fernanda? mejor, ahí Ahí. mejor.
Sí, Por ahí yo hablaba un timbre de voz muy bajo a lo mejor. Ahora estoy un poco más, con un timbre más alto de voz. gracias. No, no, al contrario. Eh, y sí, voy a averiguar a ver si hay alguna forma de contactarse con la universidad, porque sí que se hacen actividades, pero no, como es la parte de investigación que tiene a cargo todo este tema, pero nos parece importante compartirlo para aquellos que están, por supuesto, cerca de una hora y que a lo mejor un día les interese el tema y lo puedan ver. Eh, y con respecto al tema del quinosis que le decía, en definitiva, el día de hoy intentamos poder recorrer algo que tiene que ver con una enfermedad endémica que afecta a muchas personas durante todo el año en el país y que no es solamente de invierno, es una enfermedad que está invierno, verano, primavera y otoño. Graciela, ¿querías comentar algo? Sí, quería hacer una consulta. Me puse los auriculares porque la verdad es que ya no escuchaba nada. Eh, la persona que se enferma de triquinosis, ¿no se cura? No, no, No. no, queda con el parásito toda la vida en su cuerpo. ¿Y es peligroso? Depende de dónde quede el parásito. Porque Ahí, yo una vez fuimos a almorzar con mi familia a un tenedor libre, muy prestigioso, y hacía muchísimo calor ese día. Y los cuatro tuvimos una descompostura terrible y nos hicieron la prueba a ver si había sido, si teníamos triquinosis, dio negativa, por suerte. claro. Al final fueron salmonelas, pero yo para recuperarme estuve como 5 o 6 meses, ¿eh? Fue terrible, terrible. Así que no se cura la triquinosis. No, no. Y bueno, la salmonela depende del tipo, pero en general las salmonelas también tienden a ser habitantes normales de nuestro intestino, sin que tengamos sintomatología visible. Consecuencias. Claro, Mm, somos como esos portadores asintomáticos, como decían en pandemia. Por eso lo el cuadro que se dio ahí en Ciudadela con el caso de las familias que se han afectado, las personas que se han afectado por la fiebre tifoidea, que es esta Salmonella tifi que mm. estaba en el agua, aparentemente por toda la información que hasta ahora se viene siguiendo, estaban en el agua, y el agua sin duda es un vector de transmisión de cosas, ¿no? El agua y los alimentos, el agua lo utilizamos para todo. Claro, esas personas contagian porque se transmite a través de las personas. Es como el virus de la hepatitis A. Mm. Todos nosotros, digo, todos nosotros me animo a incluirlo, si me permiten, porque no nos vacunamos, nunca hubo vacunas cuando éramos chicos contra hepatitis A. La vacuna contra hepatitis A se incorporó al calendario nacional argentino en 2005, con lo cual todos los chicos que nacieron a partir de 2005 hasta ahora tienen inmunidad vacunal. Nosotros tenemos inmunidad pasiva por haber estado en contacto con el virus en algún momento de nuestra vida. No por la vacunación, sino inmunización pasiva por estar en contacto con el virus en un ambiente sin habernos enfermado. Si no nos enfermamos nunca de hepatitis es porque contactamos con el virus, pero no nos enfermamos. En cambio, los chiquitos ya fueron inmunizados con la vacuna contra la hepatitis A, que se incorporó en 2005 a nuestro calendario, de la misma forma que en otra enfermedad que tiene que ver con el ámbito rural donde se producen alimentos, que es la famosa fiebre hemorrágica argentina o Mm. lo que también llaman eh, el virus Junín o el mal de los rastrojos, seguramente lo habrán escuchado nombrar, Mm. que es un virus que transmite un ratoncito colilargo, que no es el ratoncito del hantavirus que está por la zona de Bariloche, el Bolsón y La Plata, que son las dos regiones donde se ha detectado que ese ratoncito está. Ese ratoncito está localizado geográficamente en la zona de Junín, Chacabuco, Salto, Rojas, la zona norte, núcleo de la provincia de Buenos Aires. Por eso le llaman virus Junín, porque ya se descubrió por la década del 60 como virus Junín, porque se detectó en Junín un caso de una persona con mucha fiebre y se da la misma enfermedad en Brasil y en Bolivia. Sin embargo, Argentina, a través de un médico que murió antes de terminar el proceso de desarrollo de la vacuna, eh,
que se llamaba Maistegui de apellido, investigaba allá en Pergamino, donde está el instituto que hoy lleva su nombre, Instituto Maistegui, que es uno de los 4 laboratorios de virus que estudian virus. Ahí específicamente estudian virus. Hay 4 laboratorios en Argentina. Uno es el Malbrán, ustedes lo habrán escuchado, el Malbrán que lleva adelante, son referentes de laboratorio de determinadas enfermedades. El Maistegui, que está en Pergamino, estudia virus. Uno de esos virus fue el virus justamente del mal de los rastrojos. La vacuna se incorporó en 2007 en nuestro calendario nacional, con lo cual una persona que está habitando en esa región norte de la provincia de Buenos Aires se vacuna una sola vez en su vida. Y aquellas personas que van a trabajar allí, como el caso de lo que llamaban trabajadores golondrinas, que venían a trabajar al tema del maíz en el norte de la provincia de Buenos Aires, pero ellos venían de Santiago del Estero principalmente. eh, Nosotros implementamos un plan de vacunación allá por 2014 para que estén vacunados todos los trabajadores que venían, que estaban sin vacunar, porque allá la enfermedad no existe en Santiago del Estero, pero sí existía acá en provincia. Entonces venían acá, convivían allá en los carromatos en el campo y se enfermaban. Bueno, y la vacuna estaba disponible, así que hicimos una campaña masiva en todo Santiago del Estero, y luego acá en provincia de Buenos Aires. Y luego en la zona, al bajar del puerto de Rosario por la ruta 33 hasta la Bahía Blanca, los ratones venían con los camiones de cereales. En algunos casos había enfermos de esta fiebre hemorrágica en la zona de Bahía Blanca, en la zona de Quequén, que era otra zona de puerto, con lo cual había personas enfermas en lugares remotos donde estaba el ratón, pero ya el ratón convivía con el transporte, pues estaba dentro del cereal que transportaban. Ese estudio de las enfermedades es muy interesante para poder atacarla en origen, en definitiva. Así como ocurre con esto, que es una enfermedad muy de ámbito rural, además como la triquinosis vimos recién, que es una enfermedad que se adquiere por el consumo de alimentos contaminados, una enfermedad parasitaria similar a la triquinosis, muy distinta en cuanto al conocimiento y al trabajo que se hace, es la hidatidosis, que es otra enfermedad parasitaria que a lo mejor ustedes habrán escuchado nombrar alguna vez. Hidatidosis. La hidatidosis es una enfermedad silenciosa, no se da en el caso del consumo de alimentos en particular, sí se enferman los animales. Nosotros no estamos ajenos a poder enfermarnos por distintas vías. Los animales se enferman y al estar en contacto con nosotros se enferman también. La mascota, que es el perro, en el campo cuando se faena un animal, todo lo que lo que llamamos no comestible, lo que no sirve para comer, habitualmente se lo tienen los perros. Con un animal enfermo de hidatidosis, que es un parásito que se instala en el cerebro y provoca enfermedades como la ceguera, por ejemplo, estando en el cerebro humano. Es una enfermedad que se transmite al ser humano. Se aloja en el hígado también, y en lo que se llama la cobertura de nuestro pulmón y nuestro corazón, y se forman como vesículas llenas de agua con el parásito adentro. En el campo es muy frecuente que esa enfermedad silenciosa quizá no se detecte nunca, no se diagnostique, porque se han detectado, obviamente, después de muerto una persona, cuando por distintos motivos de salud han tenido que investigar cuestiones del organismo y han encontrado que el hígado, en un golpe, en un trabajo en el campo, alguien se golpea en la zona del hígado, en la parte derecha del cuerpo, el hígado tiene un golpe, las vesículas que están en el hígado se rompen y el parásito se libera en el abdomen y provoca una infección generalizada. Y se mueren, hay una muerte súbita. ¿Qué ocurre ahora acá en la provincia de Buenos Aires? El Ministerio de Salud, que tiene un área de zoonosis en la localidad azul, implementa estrategias radiológicas de control en los niños que viven en el ámbito rural para diagnosticar, porque al estar en el hígado, por ejemplo, se puede llevar la única solución es quirúrgica. Y el hígado, dentro de nuestro organismo, el único órgano que se reproduce más rápidamente es el hígado. El hígado podemos quedarnos con un pedacito de hígado así, que el hígado va a volver a crecer, no así como otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, lo que es el Ministerio de Salud actualmente en el ámbito rural, en las escuelas agrarias, en los centros educativos para producción total, en los centros de educación agrícola, en aquellos espacios donde hay chicos que están en el campo, hacer un estudio complementario, además de los sistemas de salud normal de un chico de escuela, radiografías de abdomen para ver si en ese lugar se detecta
que tengan alguna vesícula de hidatidosis para poder evitar que ese chico después pueda tener algún problema de salud. Y tiene que ver con los alimentos, porque tiene que ver con lo que se manufactura en el campo, la mascota con la cual convivimos. La mascota hace caca en el pasto, el animal come pasto como la oveja, por ejemplo, ingiere los huevos de ese parásito, el huevo desarrolla en la oveja y la oveja está enferma y nosotros podemos enfermar, lo mismo que la vaca. Son enfermedades muy distintas a la triquinosis, no tienen el impacto que la triquinosis porque no se ve ningún síntoma, excepto que la persona ya, si se golpea o se le inflama o se le infecta el abdomen, muere directamente. Pero la quería mencionar porque es una parasitosis también muy arraigada en el campo hasta nuestros días. Bueno, tenemos que abandonar el aula porque también tenemos otros cursos detrás nuestro, así que les agradecemos. Un gran abrazo y hasta la semana próxima. Nos encontraremos, les enviaremos algún material para la clase asincrónica. Y me olvidé preguntarle, porque me puse a hablar demasiado, de que si vieron alguna película, y después la semana que viene, si quieren, hablamos del tema de lo que hayan visto como clase asincrónica, la película del patrón y lo que le vamos a mandar para esta semana. Gracias, Jorge. Sí, gracias. Gracias, Jorge. Hasta el jueves. Gracias, hasta gracias. hasta el jueves, sí. Chao. Pues,